son bienvenidos. Todos son bienvenidos. ¿Cómo estás? Hola Yay, ¿Me escuchas bien? y hola a cada uno. Sí, sí, sí te escucho, sino que tenía Ok. el equipo muy duro. Ok. Listo. Hola Yay. Hola, amigo. Bueno, entonces vamos a iniciar. La idea es poder tener una conversación. Quiero mencionar algunas cositas que son interesantes acerca del regalo precioso de la palabra, que es, pues, un tesoro, es nuestra luz, lo que nos guía a nosotros día a día. Entonces yo quiero inicialmente presentar a Armando, que es la persona que están viendo acá. Él es un buen amigo, creador del país lejano, y yo quiero presentarlo de la siguiente manera. Él es Armando Berrío, hijo de Dios, esposo de Laura, muy hermosa, porque tiene unas obras de arte hechas en acuarela, tiene una habilidad súper chévere que está explorando, papá de Mariana también, y creador del país lejano. También puede visitar por ahí, si aún no lo han visitado, el país lejano está muy edificante para todos. Y además de eso, es un aprendiz de teólogo. Entonces, gracias a Dios por ti, Armandito. Y bueno, la idea es poder iniciar hablando acerca de tu experiencia, ¿no? Celebrando el mes de la vida. Sabemos que hay muchas formas que podemos celebrar el regalo de la palabra de Dios. Y bueno, ¿tú cómo lo has hecho? Tu experiencia como creyente. Ok, antes de la... No sé si me escuchas bien, yo estoy escuchándote como entrecortado, no sé. No sé si será mi conexión. ¿Tú me escuchas bien? Sí, te estoy escuchando bien, amigo. ¿Ahora me escuchas bien tú? Ahora te escucho mucho mejor. Ok, perfecto. Yo Ya creo que los me contabas audífonos. como sonido. Sí, sí, sí. Antes de la proliferación de las redes sociales, es decir, antes de Facebook, antes de 2004, poco conocimiento yo tenía de estos temas. Creo que antes uno no le prestaba mucha atención a esto del mes de la Biblia, ni nada de esas cosas, ni mes de la Reforma, ni nada de eso. No hemos celebrado esas cosas antes de Facebook. Esa es una de las ventajas de que haya llegado Facebook. Luego de ese contacto que tuve con el mundo exterior, y creo que como iglesia hemos estado un poco más pendientes de ello. Yo me imagino que antes de esto solamente celebraban el mes de la Biblia, el mes de la Reforma en los seminarios, en las iglesias. Yo personalmente, y eso que nací en una iglesia bautista, a mí me bautizaron en una iglesia bautista, es una chévere, ¿cierto? Me bautizaron en una iglesia bautista y tú sabes que los bautistas son más apegados a esto de la Reforma y eso no se hablaba mucho del tema, no se celebraba. Ya lo vine a conocer después de Facebook, como lo he dicho, y en mi paso por el seminario, pues ya uno como que tuvo un poco más de cimientos para conocer de qué se trataba esto, qué se celebraba o qué se celebra en estas épocas. Pero sí, mi experiencia ha sido nueva, por decirlo así, 2004 para acá. Bueno, aunque es la vida de algunas personas, 16 años, 2004, 2005 para acá. No soy tan viejo, aunque por ahí me están escribiendo y dicen que me veo ya con cara de mayor. No. Ella sabe que es mayor que yo, la que escribió. Entonces ha sido una experiencia nueva, por decirlo así. Ha sido una experiencia novedosa, ha sido como ese nuevo aire, el conocer un poquito más de nuestra historia, cosa que es buena y que es muy necesaria, porque a veces pensamos que la historia nuestra como evangélicos viene el Espíritu Santo, no, perdón, Jesucristo, el Espíritu Santo, mi pastor. No, hay un bagaje tremendo entre Jesucristo y el Espíritu Santo, de la llegada del Espíritu Santo y mi pastor, hay un bagaje tremendo, casi, o más, casi 2000 años, por decirlo de alguna manera. Así es. Sí, yo creo que tú tienes toda la razón. Y de hecho, cuando estaba haciendo esta pregunta, yo me acordaba cuando yo era niña, yo tampoco era tan vieja. Y recuerdo que en la iglesia hacía muchos concursos. Y me llamaba la atención porque una de las personas que comentó la publicación de concurso acá en Camino decía que celebra el mes de la Biblia con niños. Bueno, supongo que ahora es de la distancia, ¿no? Pero recordando qué cosas buenas tiene para nosotros la palabra, o todo ese regalo que tiene para nosotros la palabra. Entonces me recordó cuando yo era niña
y hacían concursos en la iglesia y uno como que se preocupaba también por memorizar mucho las escrituras. Y yo creo que era una manera de celebrar la palabra, memorizándola y de alguna manera interiorizándola de esa forma también, ¿verdad? Porque es más que una simple celebración, es justamente que para nosotros sea algo vital la palabra también. Entonces, imagínate que buscando, digamos que curioseando un poquito, porque tuve la oportunidad de enseñar en un colegio a niños, religión también, y me encontré con que hay personas, hay iglesias, denominaciones que celebran el mes de la Biblia en septiembre, no en octubre. Entonces me causó mucha curiosidad porque generalmente mi conocimiento era que en octubre era que de la Biblia. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Septiembre u octubre? Bueno, para nosotros, los cristianos hispanohablantes, tanto católicos como protestantes, septiembre es el mes que celebramos la Biblia, puesto que en este mes ocurrieron dos hitos que marcaron nuestra historia. Para los cristianos protestantes, es decir, nosotros, los evangélicos, pues se escucha mal todavía. ¿Qué Sí, eso estaba mirando. Escuchando mal, están escribiendo. Nos confirman por si se escucha mejor. Si pueden escribir, porfa. Para los cristianos protestantes, para nosotros, el 29 de septiembre de 1569 es un día importante. ¿Por qué? Porque se terminaron de imprimir los primeros ejemplares de la Biblia del Pozo. Es la Biblia de Casiodoro de Reina. Y que luego sería revisada en 1602 por Cipriano de Valera y que hoy conocemos como la Biblia Reina Valera, no Reina Valeria, como he escuchado algunos que dicen, no, yo tengo la Biblia Reina Valeria 1960, listo. Por este motivo, las sociedades bíblicas protestantes de habla hispana promueven septiembre como el mes de la Biblia. Para los cristianos católicos, el 30 de septiembre es un día muy especial porque se celebra el Día de San Jerónimo, en conmemoración de la vida y obra de Jerónimo de Estridón o de Eusebio Jerónimo o de Jerónimo, quien tradujo desde el griego y el hebreo al latín una versión de la Biblia que se conoce como la Vulgata, que todavía, la Nueva Vulgata, sigue siendo la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Entonces, creo, teniendo en cuenta la pregunta anterior acerca de la globalización, de Facebook y de todo eso, apoyado por las redes sociales, y el influjo de la propaganda angloparlante ha hecho que nosotros, los latinoamericanos, olvidemos que estos dos hitos son muy importantes para nosotros y nos unamos a la celebración del mes de la Biblia con el mes que se celebra el inicio de la Reforma Protestante. Lo que celebramos en octubre celebramos es el inicio del movimiento reformador, el movimiento de la Reforma Protestante. Ya esto se ha hecho una tradición para algunos celebrar el mes de la Biblia en octubre. Otros más fiesteros como yo hacemos la diferencia y nos disfrutamos los 2 meses. Yo me disfruto septiembre celebrando el mes de la Biblia y me disfruto octubre celebrando el mes de la Reforma. Es decir, en septiembre compro libros baratos y en octubre compro libros baratos también porque las librerías hacen descuentos en septiembre y en octubre por los meses de la Biblia. Entonces, pues sería septiembre, pero si lo celebramos en octubre está muy bien. Lo importante es celebrar este milagro, porque para mí, como sé que es para ti, y sé que vas a compartir ahorita también esto y lo compartes conmigo, la Biblia es un milagro. La Biblia es un milagro. Que tengamos nosotros estas versiones ahorita con tanta historia que ha pasado, para nosotros es un milagro. Por ahí están diciendo que en octubre se celebra Halloween en Costa Rica y que la Vulgata es la versión de la vulgaridad. No, la versión del vulgo, Pastor Iván. La versión del vulgo, es decir, de la gente del común, para que las personas pudieran conocerla. Pues sí, ¿y cómo lo celebras tú? Tú me estás preguntando a mí, ahora yo te pregunto a ti. Sí, bueno, no, pues, ¿qué te diría? Yo debo reconocer que cuando estaba pequeña, como te decía, era muy esmerada en aprender la palabra, es decir, memorizarla. Me encantaba, me gustaba mucho, así fuera para concursar. Pero yo creo que en medio de todo eso el Señor también actuaba. Pero últimamente, desde que pues, el Señor me dio la oportunidad de conocer toda la historia detrás de la traducción y todas las peripecias
que tuvieron que pasar personajes para obtener una traducción al español de la Biblia, yo creo que mi manera es recordando la historia. Recordar la historia de ayuda a uno a valorar el sector que es la palabra de Dios para nosotros también. Entonces, y poder tenerla en nuestro idioma, ¿no? Y de lo que nos libra. Porque por la historia sabemos que el no tener la Biblia traducida a la lengua que nosotros hablamos normalmente era lo que generaba una cantidad de injusticia, una cantidad de manipulación dentro de la iglesia, todo el tema de la reforma. Entonces, saber que en nuestro idioma y nosotros podemos acceder a ella, al mensaje de la palabra, creo que es lo que me gusta hacer, recordar esa historia, recordar ese milagro de poder y bueno, esta es una forma de celebrar también, haciendo este live, ahora que tenemos la oportunidad a través de Zoom, de las redes sociales, poder aportar un poquito también de esa manera, ¿cierto? Y bueno, es como la manera en la que yo puedo celebrar. Estoy mencionando algunos nombres, bueno, mencionaste a Casio de Reina, y me gustaría de pronto, sí, de una manera muy resumida, porque sabemos que es una historia de años, ¿cierto? De una manera resumida nos puede contar acerca de todo este proceso de traducción de la Biblia. Listo, vamos a tratar de hacerlo de manera resumida entonces. Como dije en el punto anterior, hay que resaltar la importancia de la Reforma Protestante y dar gracias a Dios por ella. Sin esta, tal vez el proceso de traducción de la Biblia a los idiomas comunes, incluido el nuestro, el español o el castellano, tal vez no hubiera sido posible, hubiera demorado unos siglos más para darse. ¿Y eso por qué? Porque uno de los propósitos de la Reforma fue que la Biblia la pudiera leer cada persona. Esto con el fin de fortalecer ese dogma, esa enseñanza acerca del sacerdocio de todos los creyentes. No de que hubiera un clero exclusivo que era el que tenía acceso a la Escritura, sino que todos los creyentes pudiéramos acceder. La lectura en ese tiempo estaba limitada al clero. Bueno, algunas partes del clero, porque no todo el clero sabía leer. Y parece contradictorio, porque habían monjes que eran analfabetas completamente y no sabían leer ni escribir ni nada. O también a las personas educadas que sabían latín. Recordemos que la versión oficial era la Vulgata, que estaba escrita en idioma latín, que ese era el idioma supuestamente del pueblo, pero el pueblo no lo entendía. Pero los reformadores vieron en esto una limitación para la gran masa popular. Muchos, a duras penas, como dije ahorita, leían en su idioma, y en algunos lugares ni siquiera se había escrito el idioma, solo se hablaba. Entonces los reformadores hicieron hincapié en esto, traducir a los idiomas comunes. Una de esas personas fue el español Casiodoro de Reina, quien primero era monje, era católico, y huyó de un monasterio en Sevilla hacia Ginebra, Suiza, lugar donde habitaba Juan Calvino. Ya la mayoría de nosotros hemos hablado de Calvino y Lutero, eso nos lo han repetido, ya la mayoría de los que están aquí conectados conocen Calvino y Lutero, y si no, vayan a Wikipedia. Entonces, junto a varios monjes, entre ellos Cipriano de Valera, fue perseguido este señor Casiodoro de Reina por la Santa Inquisición, porque fue considerado un hereje por seguir las enseñanzas neoprotestantes o protoprotestantes del humanista cristiano Erasmo de Rotterdam, quien había hecho traducciones del Nuevo Testamento en griego. Pero en Ginebra, Casiodoro no recibe el apoyo que esperaba de Calvino y se va a Londres, donde encuentra el apoyo para iniciar la traducción de la Biblia al español, usando, como se conoce, el Textus Receptus. Algún día podremos hablar del Textus Receptus como base para su traducción. Pero tampoco pudo quedarse mucho tiempo allí, porque la Iglesia Anglicana, es decir, la Iglesia Nacional de Inglaterra, lo acusó de conductas heréticas. Ya está perseguido por los católicos, ignorado por Calvino, aunque realmente lo que lo hizo ir fue el trato que los calvinistas daban a quienes consideraban herejes. Nosotros culpamos a la Iglesia Católica de que condenaba a la gente por herejía, pero los calvinistas quemaron a un protestante, quemaron a Miguel de Servet y a otras personas que tenían ideas un poquito diferentes en su concepción de la Biblia y en su concepción de la teología. Entonces, los reformados también y los protestantes también dimos candela, literalmente. Entonces, no hay que echarle toda la culpa a los católicos. Nosotros también fuimos malitos por ese lado. Entonces, también lo echaron de Londres, lo persiguieron en Londres. Luego, él se asienta en Basilea, Suiza, apoyado por algunos amigos, y es aquí donde puede concluir su traducción y publicarla en 1569.
A pesar de la persecución de la Inquisición, Reina puede ver cómo su traducción empezó a agarrar vuelo y fue conocida por muchos. Aparte de escritor, también fue pastor en una iglesia protestante en Francia. Su obra la siguió Cipriano de Valera, no Valeria, quien, como dije anteriormente, también huyó junto a Reina, pero ellos cogieron caminos separados y junto con otros monjes. Valera publicó en 1602 su Biblia del Cántaro. ¿Y por qué se llama Biblia del Oso? La de Casiodoro de Reina. ¿Y por qué la del Cántaro de Cipriano de Valera? Por las carátulas. La carátula de la Biblia del Oso tenía un oso y la carátula del Cántaro tenía un cántaro. ¡Wow! Esa creatividad del marketing tremendo en esa época, ¿cierto? Entonces, Valera publicó en 1602 su Biblia del Cántaro, que fue la primera edición corregida de la Biblia del Oso, escrita por Reina. Este personaje también tiene mucho recorrido parecido a Reina, de Sevilla a Ginebra, luego de ahí a Londres y trabajó en Oxford. Más le fue un poquito mejor porque se quedó bastante tiempo en Oxford y viajaba mucho a Ámsterdam, Países Bajos. No se sabe si Valera vivió sus últimos días en Inglaterra o en Países Bajos, pero sí que alternó su ministerio como educador y escritor entre estos dos países. Estos fueron, de manera resumida, los inicios de nuestras Biblias en español. Pero en la actualidad podemos ver muchos esfuerzos de las sociedades bíblicas, no solo de las sociedades bíblicas latinoamericanas ni hispanoamericanas, sino también de las sociedades bíblicas mundiales, para que la Biblia pueda estar en manos de todos. Hoy tenemos más traducciones de la Biblia que en cualquier punto de la historia, y tenemos un montón en español. Es más, en estos benditos aparatos tenemos la Biblia tremendo. Pero compleméntame tú si se me quedó algo. Yo sé que tú tienes ahí también otras cositas que comentar. Complemento. Yo creo que has mencionado casi toda la historia de la traducción de la Biblia al castellano. Y una cosita que a mí me parece interesante de la historia es que dos cosas. Lo primero es cómo el Señor venía de manera, digamos, orquestando todo el tema de tanto de la reforma como de la traducción de la Biblia a lengua a través de la aparición de Internet. Creo que esa novedad, antes de la reforma, esa novedad hace que muchos textos escritos pudieran también aparecer y pudieran ser de bendición para otros, así como también generar muchas otras cosas. Entre toda novedad que podemos tener, generar muchas cosas buenas. Y otra cosa que me parece también como parte de la soberanía de Dios es que Cipriano de Reina tiene como el solamente de traducir el Antiguo Testamento, que ya tenía el Antiguo Testamento. Se lo había dejado un sucesor que estaba antes de él, que se los proveyó, que fue a través de que ellos conocieron todo este tema de traducir la palabra. Pero sabemos que por la Inquisición estos textos son quemados, son desaparecidos, y le toca a él entonces hacer todo el trabajo de traducción, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, soberanía de Dios, algo que no estaba en sus planes, pero que finalmente en medio de todas las circunstancias para que él pudiera hacer este trabajo también. Valioso también para la iglesia y para nosotros. Entonces, otra pregunta, y tú mencionabas algo, Armando, tú mencionabas algo que es muy cierto, y es el hecho de que hoy tenemos acceso increíble a la palabra en nuestro idioma, pero no solamente a la versión sino a muchas otras traducciones y lecturas que tenemos para nosotros hoy, ¿verdad? Y que están disponibles. Tú vas a una librería y puedes preguntar por cualquier versión y probablemente puedes elegir la que tú quieras. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con tantas versiones? ¿Será que deberíamos preferir una en lugar de otra? ¿O hay momentos en los que las versiones de la Biblia pueden ser de la otra? ¿Qué versión de la Biblia? Reina Valera. Para responder esa pregunta, sí te estoy escuchando entrecortado. Entrecortado, perdón, que pensé que habías terminado. Bueno, para responder a esta pregunta, habría que hablar un poco acerca de los métodos de traducción, que generalmente se agrupan en tres: equivalencia formal, equivalencia funcional y traducciones libres. La equivalencia formal, o como algunos la llaman traducción literal, intenta mantenerse lo más cerca de lo posible a las formas de los textos
hebreo y griego. Esto hace que la gramática de esas Biblias sea un poco diferente a lo que comúnmente se usa en otra literatura y muchas veces se hagan un poco complicadas de leer. En esta categoría podríamos nombrar la Reina Valera 1960, la Reina Valera 1995, la Biblia de Jerusalén y la Biblia de las Américas. El segundo método que utilizan los traductores es el que se conoce como equivalencia funcional o equivalencia dinámica. Este método busca mantener el significado del hebreo y el griego, pero poner sus palabras o expresiones idiomáticas en lo que sería la manera normal de decir lo mismo en castellano. Un ejemplo típico que lo tiene la NBI es un juramento que se hace en la Reina Valera y en las otras Biblias de traducción formal es: así me haga el Señor y aún me añada. Uno lee eso y uno dice, ¿qué es esto? Pero algunas Biblias lo traducen más al español: que Dios me castigue si no cumplo lo que prometí. ¿Ya? Y si uno lleva una traducción más libre, que me falta un rayo, por decirlo de alguna manera. Entonces, es lo mismo, pero así me haga el Señor y aún me añada. Eso es lo que dice el texto hebreo, literal, y uno no entiende casi. En nuestro español no entendemos esas construcciones, pero vienen otras Biblias, las de equivalencia funcional o equivalencia dinámica, y nos ayudan a comprenderlo. En este grupo podríamos nombrar la NBI, el libro del pueblo de Dios y la Casa de la Biblia, entre otras. El tercer método suele ser conocido como traducción libre, algunos la llaman paráfrasis. Este es un intento todavía más arriesgado de acercar el texto bíblico al idioma de hoy, con menos preocupación por usar las palabras exactas del original. En este grupo podríamos nombrar a la Nueva Traducción Viviente, la Dios habla hoy, la Biblia al día, la traducción en lenguaje actual, la palabra de Dios para todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones, ¿qué hacemos con tantas versiones? Pues usarlas todas. Y eso responde a la otra pregunta. No deberíamos elegir una sola traducción. Todo lo contrario. Deberíamos, en nuestro estudio de la escritura, usar Biblias de cada uno de los métodos de traducción. Puede ser que eso nos evite el uso de diccionarios, porque muchas veces no comprendemos algunas palabras de nuestra Biblia. Bueno, a mí me pasa eso. A veces no entiendo algunas palabras de la Biblia de Reina Valera o de la Biblia de las Américas, y si no fuera por traducciones como la NBI, como Dios habla hoy, me tocaría buscar diccionario para entender cada una de esas palabras, para buscar un sinónimo que me sea familiar. Entonces, hay que usar, yo recomendaría, y yo lo hago, usar varias bíblicas, varias traducciones de la Biblia para el estudio personal. Y algunos dirán, no, este man es rico. No, yo tengo Android, así como ustedes tienen también y pueden descargarlo. Y es más, pueden comprar también en pergamino. En pergamino se las pueden dar de papel, es mucho más chévere para que puedan subrayar y todo eso. Tenemos las Biblias al alcance y es bueno tener varias traducciones de la Biblia, nos ayudaría mucho. Así es. Yo estoy de acuerdo contigo, Armando, y también creo que una de las cosas que nos ayuda a elegir una traducción de la Biblia es el propósito, ¿verdad?, con el cual la vamos a usar. Y algo que, por ejemplo, yo comparto mucho es que si queremos hacer un uso público de la palabra de Dios, una Biblia de traducción dinámica puede ser muy útil, porque siempre hay personas que son visitantes, asistentes nuevos creyentes, también como creyentes antiguos, creyentes que ya llevan un recorrido grande. Pero creo que en ese tipo como de situaciones en donde se está haciendo un uso público de la palabra o de la Biblia en la iglesia, una versión dinámica, una traducción dinámica puede ser útil. Pero también creo que hay situaciones, por ejemplo, cuando ya tenemos estudios mucho más profundos de un texto, lo que tú mencionabas, ya tener una variedad, tener una lectura diferente en cada versión, cada traducción de la Biblia, nos puede ayudar mucho a ahondar en lo que el autor quería también transmitir. Entonces creo que hay también como situaciones en las que uno puede preferir una traducción o una versión encima de otra o en lugar de otra versión. Entonces, yo creo que también, por ejemplo, en mi caso, no sé, cuando trabajo con jóvenes, me gusta mucho usar la NBB también, creo que es una traducción bastante clara. Sin embargo, mi estudio personal del texto, antes de poder transmitir o predicar y sermón o predicación, lo hago con una Biblia de las Américas, es como la que más uso para el
Reina Valera, leo también la NBI, obviamente. Todas esas versiones pues que también son útiles. Entonces, creo yo que no hay una que prime sobre otra, creo que todas de nosotros estudiar. Y bueno, entonces, quizá hay muchas cosas que dejamos por fuera, tampoco queremos abusar de su tiempo, queremos más bien que en otras ocasiones podamos seguir tomando temas que también sean relevantes, que también puedan colaborar y ayudar en su estudio personal de la palabra. Y bueno, Armandito, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por compartirnos tu conocimiento. Y antes de irte también quisiera a los que están por acá, los que nos están escuchando, a los que posteriormente nos escucharán quizás, es poder visitar el canal del País Lejano y la cuenta del País Lejano. Por ahí Armando acaba de subir un video muy chévere y hay píldoras cada domingo, así que son muy, muy chéveres para nosotros. Por acá dice Iván, yo normalmente para estudiar el texto griego, excelente. No, si tienes esa oportunidad, Iván, el Señor te ha dotado de esa capacidad intelectual para poder leer el texto griego o el hebreo, excelente. Esa es digamos, la figura, por decirlo así. Esta es la traducción. Listo. Bueno, yo le creo, yo me lo imagino. Sí, muchas gracias. Y bueno, vamos ahorita a pasar también con el sorteo. La idea hoy es poder también decir quién es el ganador de esta hermosa Biblia de apuntes NBI. Bueno, fíjate, ahora tenemos hasta Biblias de apuntes, ya no es la del cántaro, la del oso, que también tenemos Biblias de apuntes, de todo tipo, ¿cierto? Así que no hay excusa. La Biblia que usted tenga a la mano, léala. Ahora vamos a pasar acá al sorteo.